¿Qué pensarías si te dijera que existe un animal capaz de respirar por la piel, criar a sus hijos dentro de su propio cuerpo, producir uno de los venenos más letales del planeta, congelarse por completo y volver a la vida? No, no hablamos de una criatura mitológica, hablamos de las ranas. Prepárate, porque hemos reunido 10 datos sorprendentes que cambiarán por completo tu forma de ver a estos saltarines de sangre fría. Empecemos con uno de sus superpoderes más extraordinarios, su piel. Para una rana, la piel no es solo una cubierta, es una herramienta de supervivencia. Gracias a su increíble permeabilidad, pueden absorber oxígeno directamente del agua o del aire, incluso mientras permanecen sumergidas. Pero eso no es todo. Tampoco necesitan beber agua por la boca. En su abdomen tienen una zona especializada conocida como parche de bebida, una especie de esponja natural que absorbe toda la humedad necesaria del entorno. Ahora viajemos a los bosques helados del norte, donde vive una verdadera maestra de la supervivencia extrema, la rana de madera, también conocida como rana del bosque. Cuando llega el invierno, hasta 2/3 de su cuerpo pueden congelarse. Su corazón deja de latir, deja de respirar, parece muerta, pero no lo está. Su hígado libera grandes cantidades de glucosa y urea, que actúan como un anticongelante biológico, protegiendo sus células del daño. Y cuando llega la primavera, despierta. Si alguna vez viste una rana saltar, probablemente pensaste, sí, saltan bien, pero quizá no imaginabas cuánto. Su anatomía está diseñada como una catapulta viviente, patas traseras musculosas, tendones elásticos y una precisión sorprendente. Muchas especies pueden impulsarse hasta 20 veces su longitud corporal, pero la campeona absoluta es la rana de nariz afilada sudafricana, capaz de saltar más de 4 metros en un solo impulso. Aunque la mayoría de las ranas prefieren huir antes que luchar, existe una especie que parece salida de una película de superhéroes. La rana peluda, conocida también como la rana Wolverine, posee un mecanismo de defensa absolutamente brutal. Contrae un músculo específico. Esto hace que la punta de una falange se separe. Al romperse esta unión, el hueso es empujado hacia abajo y perfora la piel formando una garra. Después del peligro, las garras se retraen y el tejido dañado se regenera poco a poco. Si alguna vez soñaste con ver a través de un animal, las ranas de cristal lo hacen realidad. Su vientre es tan transparente que permite observar sus órganos internos, el corazón latiendo, el hígado, incluso su sistema digestivo. Pero el verdadero misterio era cómo lograban tanta invisibilidad. Mientras duermen, esconden la mayoría de sus glóbulos rojos dentro del hígado, haciendo que su sangre prácticamente desaparezca. Mucho antes del canto de los pájaros o del rugido de los mamíferos, las ranas ya estaban dando conciertos. Fueron los primeros animales terrestres en desarrollar verdaderas cuerdas vocales. Los machos inflan sacos en su garganta que funcionan como cámaras de resonancia, amplificando sus llamados para atraer pareja o defender territorio. Algunas especies, como la rana toro, producen sonidos tan potentes que pueden escucharse a más de 1 kilómetro de distancia. Aunque no solemos pensar en ranas con dientes, la mayoría sí los tiene, pero solo arriba. Son pequeños, puntiagudos y no sirven para masticar. Su función es sujetar a la presa el tiempo suficiente para tragarla entera. Y aquí viene la parte más extraña. Sus ojos participan en la comida. Cuando tragan, los hunden hacia abajo dentro del cráneo para empujar el alimento hacia la garganta. Sí, las ranas literalmente usan sus ojos para comer. En el mundo de las ranas, algunos padres llevan la crianza a otro nivel. La rana de Darwin es uno de los ejemplos más extraordinarios. Después de que la hembra deposita los huevos, el macho los protege hasta que los embriones comienzan a moverse. Entonces hace algo increíble, los traga, pero no para digerirlos, los guarda en su saco vocal, donde crecen seguros hasta convertirse en pequeñas ranitas. No todas las maravillas necesitan ser grandes. La rana amau de Nueva Guinea es la rana más pequeña del planeta y también el vertebrado más pequeño conocido. Apenas alcanza los 7,7 milímetros de longitud. Durante mucho tiempo pasó completamente desapercibida para la ciencia. Es tan pequeña que podría descansar cómodamente sobre una moneda. Vive escondida entre hojas húmedas del bosque, donde su tamaño la hace casi invisible. Y cerramos con una de las más impactantes, la rana dardo dorada. Su brillante color amarillo parece una advertencia, y lo es.
Su piel contiene batracotoxina, una de las sustancias más potentes conocidas en la naturaleza, capaz de bloquear impulsos nerviosos y provocar la muerte. Una sola rana puede contener suficiente veneno para matar a múltiples depredadores. Lo más curioso es que en cautiverio pierden esa toxicidad, lo que indica que su poder letal proviene de su dieta. Después de conocer todo esto, queda claro que las ranas son mucho más que simples habitantes de pantanos y selvas. Son supervivientes, innovadoras, maestras de la adaptación y verdaderos milagros evolutivos. Cada croar, cada salto y cada pequeña silueta entre las hojas guarda millones de años de historia y asombro. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Compártelo para que más personas aprendan a valorar la magia que habita en nuestro mundo natural.